Vamos a continuar con la doctora Beatriz Gómez. Ella es profesora titular de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y nos presentará su trabajo con respecto a la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores por invitarme a este simposio y gracias a ustedes por estar aquí en el último simposio. Bueno, les voy a platicar un poco de lo que he estado trabajando en el área de neurociencias en la UAM Iztapalapa. Mi línea de investigación se centra en la barrera hematoencefálica. Cuando uno piensa en el cerebro, uno siempre piensa en estas bellas células que son las neuronas, pero no son las únicas células cerebrales. Las neuronas constituyen una buena parte de las células que están presentes en el cerebro, sin embargo, no son las únicas. Existen otra clase de células presentes en el sistema nervioso central que incluyen a la glía, por ejemplo la oligodendroglía, de las que nos habló la doctora Morgado hace un momento, que son las responsables de mielinizar los axones. Está también la astroglía, que Santiago Ramón y Cajal eran estas células que tenían pies chupadores, tomaban cosas de los vasos sanguíneos y los entregaban a las neuronas, y no estaba tan errado en decirlo. Y estas células pequeñas, que son la microglia, que son células que constituyen los macrófagos en el sistema nervioso central. Y además de las células que tradicionalmente pensamos que son propiamente neurales, tenemos un montón de células endoteliales formando vasos sanguíneos y de células epiteliales formando los límites del cerebro, en los ventrículos, en la pía madre precisamente. Y entonces cuando uno cuenta cuántas células hay, son las neuronas tan importantes, pues el último conteo que apareció en el 2012 en el humano nos dice que las neuronas no necesariamente son las más numerosas. Cuando estos investigadores, colaboradores, contaron las neuronas, se dieron cuenta que en todo el cerebro humano hay como 86,000 millones de neuronas tomados por todo el conjunto del cerebro, mientras que hay 84,000 millones de glía, de esas otras células que casi no nos ha interesado estudiar desde la época de Cajal. Y cuando vieron en regiones por regiones, es decir, vamos a ver cuánto hay en la corteza, cuánto hay en el tallo cerebral, cuánto hay en el cerebelo, lo que vieron es que en la corteza la proporción de neuronas por glía está más hacia el lado de las neuronas, sesgada hacia el lado de la glía, perdón. Se sabe, por ejemplo, que por cada 3 glías hay una neurona. Significa que hay muchas más glías que neuronas en la corteza cerebral. En otras regiones como el cerebelo, la proporción es inversa. En el caso del cerebelo hay 0.23 de glía por cada neurona, es decir, una neurona tiene solo un 0.23 de glía para estar ahí de soporte, que era la función original descrita por Santiago Ramón y Cajal y después por mucha gente que se dedicó a estudiar la glía. ¿Y qué decir de los vasos sanguíneos? Normalmente uno piensa en los vasos sanguíneos y dice, bueno, pues sí, hay arterias, hay arteriolas, hay venas y vénulas, y uno no piensa mucho en las propiedades que tienen los vasos sanguíneos de regulación de la función neuronal. Y resulta que cada neurona tiene su propio capilar que la nutre, que le proporciona oxígeno, glucosa y nutrientes. Entonces, si hay 86,000 millones de neuronas en el sistema nervioso central humano, hay 86,000 millones de capilares. Y entonces, si uno ve en el microscopio electrónico de transmisión cómo lucen estos 86,000 millones de capilares, tenemos aquí una neurona, este es el núcleo de la neurona, y espero que vean su árbol dendrítico aquí, su axón por aquí, y vean, a menos de 15 micrómetros de esta neurona hay 2 capilares. Es decir, cada neurona tiene este vaso sanguíneo pequeño que le permite obtener oxígeno, glucosa, nutrientes, factores de crecimiento, diversos elementos que requiere para funcionar adecuadamente. Lo que hemos estado estudiando en el laboratorio es cómo se regula el funcionamiento de estos pequeños vasos sanguíneos capilares que están presentes en el sistema nervioso central y que denominamos barrera hematoencefálica. Y entonces, cuando uno piensa en la barrera hematoencefálica,
piensa no en todos los vasos sanguíneos del cerebro, no se piensa en las arteriolas de superficie o en las arteriolas penetrantes, se piensa en toda la maraña de capilares que están presentes en el parénquima cerebral. Y estos capilares están constituidos por las células endoteliales que vemos aquí. Son estas células aplanadas que forman vasos sanguíneos de un diámetro entre 8 y 10 micrómetros, lo que significa que los eritrocitos y los leucocitos prácticamente tienen que ir formados uno tras otro para transitar por estos vasos sanguíneos pequeños. Y estas células endoteliales son especiales porque tienen características únicas, diferentes de las células endoteliales de cualquier otro órgano y tejido. Tienen propiedades de barrera física y química. Estas células obtienen este fenotipo o adquieren este fenotipo gracias a su interacción con los astrocitos y sus conocidos pies chupadores o pies perivasculares, con la microglia que está presente en el sistema nervioso central y con estas otras células murales o que están en la pared externa de los vasos sanguíneos que se llaman pericitos. Estas células tienen capacidad contráctil en los pericitos y pueden regular el flujo sanguíneo a nivel de los capilares. Ya no se trata de contraer una arteriola o una arteria, es a nivel del capilar que se puede regular el flujo sanguíneo de manera muy local. Y entonces si uno ve las propiedades de barrera física de la barrera hematoencefálica, lo que obtiene es esto. Estas son imágenes del microscopio electrónico de transmisión que muestra capilares. Entonces lo blanco que tiene en medio es la luz del capilar, es por donde circula la sangre, y aquí espero que vean una célula endotelial, y justo en esta zona, vean acá viene otra célula endotelial, y justo en esta zona es como si las membranas de las dos células se fusionaran. Esto se llama una unión ocluyente. Y esta unión ocluyente se caracteriza porque todo lo que está circulando en la luz del capilar, lo que va en la sangre, proteínas, células, se impide el paso por la vía paracelular gracias a la presencia de estas uniones ocluyentes. Acá les presento otra unión ocluyente, tienen una célula endotelial ahí, tienen otra célula endotelial acá, arriba es lo blanco, la luz del capilar, y por acá está el parénquima cerebral. Y estas uniones, como su nombre lo dice, ocluyentes, impiden el paso por la vía paracelular de distintas moléculas o células que hay en la circulación. Estas uniones están formadas por varias proteínas, como la proteína ocludina, valga la redundancia del nombre para una unión ocluyente, y la proteína claudina. Entonces, esta es la primera barrera que impide que cosas potencialmente neurotóxicas lleguen al cerebro. Imagínense ustedes después de tomarse su Red Bull, el glutamato en grandes concentraciones que tiene su Red Bull llegará al cerebro, produciría muerte neuronal por excitotoxicidad y nadie quiere eso cuando toma una bebida energizante. Entonces lo que hace esta barrera física es impedir que haya difusión entre las células, que algo se cuele entre las células. Pero también hay una barrera química y esa está dada por la presencia de transportadores o proteínas acarreadoras. Si uno ve estas células endoteliales, nuevamente ahí les dibujé la bicapa de fosfolípidos, lo que tienen en su membrana son un montón de proteínas que sirven para acarrear cosas, por ejemplo glucosa, aminoácidos. Hay otras proteínas que si algo se coló, por ejemplo por difusión pasiva, una molécula lipofílica, pues estas otras proteínas las sacan. Por ejemplo los antihistamínicos de segunda generación, esos que ya no inducen somnolencia, pues esos antihistamínicos de segunda generación llegan a colarse entre la membrana de las células endoteliales que forman los capilares, y esta proteína lo que hace es tomarlos y regresarlos a la circulación. Y entonces ya no tenemos la somnolencia inducida por los antihistamínicos de segunda generación. Y así hay un montón de mecanismos. Por ejemplo, la formación de vesículas pinocíticas. Es como si la célula endotelial abriera su boca, forma una vesícula, endocita o se toma lo que hay en la luz del capilar y lo transporta hacia la pared externa y ahí lo entrega para que los astrocitos hagan con eso que se tomó del capilar lo que quieran. Entonces lo que hemos estado haciendo en el laboratorio es trabajar con esta idea básica de que dependiendo de la función de una región en especial se modifica el flujo sanguíneo de la región y la toma de moléculas desde la circulación. Entonces algo que se ha descrito ya desde hace varios años se llama acoplamiento neurovascular. Y esta idea surgió a partir de que
se observaba a través de distintas técnicas que cuando aumentaba la actividad sináptica en una región, por ejemplo aquí está una neurona presináptica, libera su glutamato para activar a la neurona posináptica, pues estos pies de los astrocitos que están ahí formando la sinapsis que ahora llamamos sinapsis tripartita, están detectando, tienen receptores para los neurotransmisores. Y entonces lo que observaron es que estos astrocitos tenían entrada masiva de calcio a su citosol, a su citoplasma, y eso formaba una ola que llegaba hasta el pie perivascular del astrocito. Y allí promovía que el capilar se dilatara, promovía vasodilatación. Y entonces lo que se sabe es que si aumenta la actividad sináptica localmente en una región pequeña del cerebro, aumenta el flujo sanguíneo cerebral en esa región, y también se ha postulado que aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a glucosa, a nutrientes, y por supuesto la difusión pasiva de oxígeno también aumenta, y eso lo vemos en la resonancia magnética funcional, como hay este aumento de la difusión pasiva de oxígeno en las zonas sinápticamente más activas. Y entonces lo que hemos hecho en el laboratorio es asumir que, dado que en el sueño, durante el sueño se modifica la actividad sináptica localmente también, o la actividad eléctrica cerebral, pues también debe haber modificaciones en el funcionamiento de la barrera hematoencefálica. Entonces esto lo saben ustedes perfectamente bien. Si uno registra actividad unitaria en diversas regiones del cerebro durante la vigilia, el sueño lento 2 o el sueño de movimientos oculares rápidos, verá que las neuronas disparan diferencialmente en una región y en otra región. Si uno registra actividad electroencefalográfico, esto es de varias neuronas funcionando simultáneamente, ya sea de manera sincronizada durante el sueño lento o bien desincronizada durante la vigilia y el sueño MOR, pues uno va a encontrar también diferencias regionales. Cada región cerebral modificará su función o su actividad eléctrica en un momento de la vigilia, el sueño lento o el sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, asumiendo nosotros que había esta distinción entre regiones en la actividad eléctrica cerebral, lo que hicimos fue un procedimiento en el que eliminamos alguna de estas, o predominantemente alguna de estas fases de sueño, para ver qué pasaba con la barrera hematoencefálica. Si está modificándose en función de la actividad sináptica local, pues si eliminamos un momento de sueño en el que haya mucha o poca actividad sináptica, pues tendremos alguna modificación en el funcionamiento de la barrera hematoencefálica. Y eso es lo que hicimos. Me estoy saltando algo. Cuando se metió a la gente, a los humanos, a la tomografía por emisión de positrones usando glucosa marcada radioactivamente, lo que se observa es que durante la vigilia el consumo basal de glucosa es alto, disminuye durante el sueño lento y vuelve a incrementarse durante el sueño de movimientos oculares rápidos. Es decir, estando en sueño de movimientos oculares rápidos se consume tanta glucosa como si uno estuviera despierto. Eso no es nuevo, pero eso implica que el cerebro está requiriendo que la barrera hematoencefálica deje pasar más glucosa. Si uno ve cambios en el flujo sanguíneo cerebral, lo que observa también es que el flujo sanguíneo cerebral se incrementa durante el sueño MOR, y esto es en un modelo experimental en ratas en los que administraron glucosa marcada radioactivamente, y ven en regiones específicas, por ejemplo en el puente, en el hipotálamo, en el hipocampo, en los hemisferios cerebrales, y comparan la vigilia contra el sueño MOR y ven que consumen tanta glucosa como que se consume la misma cantidad de glucosa marcada radioactivamente en la vigilia y en el sueño MOR. No compararon el sueño de ondas lentas, solo estas dos fases de sueño. Y entonces, asumiendo estas diferencias, nosotros en el laboratorio lo que empezamos a hacer fue privar selectivamente de sueño MOR a nuestras ratas. Empezamos con periodos breves de privación de 24, 72 horas, después nos extendimos a 96 horas, y después consideramos que los humanos no dejamos de dormir 96 horas continuas, lo que hacemos es dormir menos cada día. Pues si tengo trabajo, si tengo fiesta, pues mejor duermo 3 o 4 horas diarias en lugar de dormir mis 6 a 8 horas que debería dormir. Entonces hicimos un modelo experimental similar en las ratas. Teníamos ratas sometidas, controles intactos, que dormían ad libitum, todo lo que quisieran, cuando quisieran y en donde quisieran,
Teníamos ratas que dormían en estas plataformas que están rodeadas de agua. Seguramente han escuchado hablar del modelo de las plataformas múltiples. Estas plataformas se basan en el hecho que durante el sueño MOR se pierde el tono muscular también en las ratas, y entonces lo que tienen ustedes es una rata que está dormida o bien vigilia en una plataforma pequeña. Cuando entra en sueño MOR, cae al agua y se despierta, y entonces selectivamente se priva de sueño MOR. Se pierde un poquito del sueño de ondas lentas, pero no tanto. Y después tenemos nuestros controles internos de estrés, que pues, son ratas que duermen en una plataforma suficientemente grande, pueden dormir en sueño MOR, pero tienen las mismas condiciones aversivas de estar rodeadas de agua. A estas ratas decidimos administrarles un trazador que en condiciones normales esperaríamos que no llegara al cerebro. Se lo administramos por vía vascular. Si la barrera hematoencefálica está intacta, el cerebro no debía teñirse o no debía tomar este trazador. Si la barrera hematoencefálica estaba alterada, este trazador debería llegar al cerebro. Entonces usamos un colorante, azul de Evans se llama, y entonces tenemos a nuestros animales que durmieron ad libitum, les administramos el trazador y como esperábamos, nada del trazador se depositó en el cerebro. Teníamos los animales que durmieron en estas plataformas grandes, casi ad libitum, estaban un poco estresados, pero dormían, y administramos el trazador y nada llegó al cerebro. Pero nuestros animales que estuvieron 10 días continuos en estas tinas de privación, en un procedimiento en el que estaban 20 horas al día en la tina de privación y tenían 4 horas de oportunidad para dormir en su jaula con su acerrín calientito, rico, para quedarse dormidos todo el tiempo que quisieran. Estas ratas que estuvieron 10 días en el procedimiento de privación, o llamaríamos restricción de sueño porque se restringía de sueño, cuando les administramos el trazador por vía vascular, lo que encontramos es que se depositaba en el cerebro, es decir, la barrera hematoencefálica había aumentado su permeabilidad a este trazador vascular a los 10 días de pérdida de sueño. Y si dejábamos a nuestros animales experimentales dormir una siesta breve, aunque sea de 40 minutos o de 2 horas, se recuperaba la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, o más bien la impermeabilidad. Se reducía el paso del trazador en núcleos de la base, en hipocampo, en corteza, en el cerebelo un poquito. En algunas regiones se tardaba un poco más en recuperarse y en otras, como la corteza cerebral, pueden ver, se recuperaba rápidamente. Entonces, lo que observamos es que perder sueño, MOR, incrementa la permeabilidad de esta estructura que llamamos barrera hematoencefálica. Y otros investigadores buscaron moléculas más pequeñas. El colorante que nosotros usamos tenía un alto peso molecular, entonces se buscó moléculas más pequeñas. Usaron sodio acoplado a fluoresceína en animales que estuvieron con 6 días de fragmentación de sueño y tuvieron 24 horas de recuperación de sueño. Y lo que tienen ustedes aquí son distintas regiones: la corteza, el cerebelo, el tallo cerebral, la médula espinal. Y entonces son los animales, en blanco los animales que durmieron ad libitum, en negro los que estaban con fragmentación de sueño, y las achuradas son los animales que tenían fragmentación de sueño y después 24 horas de oportunidad para dormir lo que quisieran. Y como pueden ver, no dormir 6 días en estos ratones incrementó la permeabilidad a sodio acoplado a fluoresceína. Eso significa que de los vasos sanguíneos está escapando más sodio hacia el cerebro del que debería. Significa que el sueño es importante para regular el funcionamiento de esta estructura llamada barrera hematoencefálica. Nosotros nos preguntamos cómo le hacía el sueño para que incrementara la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. ¿Modificaba el transporte en las células endoteliales o modificaba las uniones entre las células y entonces se difundían cosas entre las células? Entonces lo primero que hicimos fue medir o cuantificar cuántas vesículas pinocíticas, es decir, cuántas de esas vesículas que toman lo que sea de la circulación y atraviesan la célula endotelial y lo entregan en el parénquima, había en nuestros animales que dormían ad libitum y en los restringidos de sueño, ya sea inmediatamente después de terminar el periodo de pérdida de sueño o con sus siestas de 40 y 120 minutos de oportunidad para dormir. Y lo que observamos es que en los animales control había un número reducido
de estas vesículas que toman lo que sea de la circulación, y en los animales restringidos de sueño, no importaba en qué momento, había un número elevado de estas vesículas. Significa que estaba aumentando el transporte de moléculas asociado a estas vesículas. Después vimos las uniones entre las células, cómo estaban, y nuestra sorpresa fue que en los animales restringidos de sueño, estas uniones que les había descrito inicialmente, vean, aquí viene una célula endotelial, y acá está la otra célula endotelial, y ese es el capilar. Ahí está, en un animal que durmió ad libitum, y vean, no hay ningún espacio entre las células. Con 10 días de restricción de sueño, encontrábamos con mucha frecuencia que las células empezaban a despegarse, como pueden ver allí, o de plano había hendiduras gigantescas entre una célula endotelial y la célula endotelial vecina. Cuando evaluamos la expresión de las proteínas que forman estas uniones, lo que nos encontramos es que todas las proteínas que forman las uniones ocluyentes estaban disminuidas, e incluso esta proteína actina, que es una proteína de citoesqueleto, que normalmente se usa como control de que no va a modificarse nada, pues incluso en nuestras células endoteliales estaba disminuida la actina, que es indispensable para mantener a las uniones ocluyentes en su lugar y firmes. Y entonces empezamos a pensar, bueno, pues ya el sueño mostramos que aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y que lo hace incrementando el transporte mediado por vesículas pinocíticas y desarreglando la estructura de las uniones ocluyentes. Pero saltarte el sueño a las células endoteliales pues implicaba buscar moléculas, porque pues ¿cómo le hace el sueño para regular eso? Pues tiene que ser a través de alguna molécula. Y lo que hicimos fue pensar en varios mediadores inflamatorios que se sabe que podrían modificar el funcionamiento de la barrera hematoencefálica. Entonces les platico. Lo que se sabe de privación de sueño es que cuando uno priva de sueño a humanos o a roedores, es que aumentan proteínas inflamatorias como la proteína C reactiva, aumentan citocinas proinflamatorias y conforme pasa o aumenta el tiempo de privación de sueño, también va aumentando el nivel de estas proteínas, de estas citocinas proinflamatorias, de la proteína C reactiva, de adenosina, y entonces se convierte el organismo, más bien empieza en el organismo un estado que se llama proinflamatorio de bajo grado. Es decir, no está enfermo, no tiene niveles elevadísimos como si tuviera una infección, pero tiene ahí de bajo grado presentes constantemente citocinas proinflamatorias y otros mediadores inflamatorios que le están diciendo algo está mal y hay que corregirlo. Entonces empezamos a apostarle a las moléculas que ya se habían considerado clásicamente somnogénicas, de estas que se acumulaban durante la vigilia y se desbarataban rápido durante el sueño, a ver si estaban regulando la barrera hematoencefálica. Por separado, gente ya había descrito esos papeles reguladores de las moléculas, pero no en las condiciones de privación de sueño. Así es que lo que hicimos en el laboratorio es trabajar con esta hipótesis. Si durante la privación de sueño se está incrementando, por ejemplo, adenosina, proteína C reactiva o estas citocinas proinflamatorias, todas ellas, ya sea que se estén incrementando en la circulación o desde el tejido cerebral, porque los astrocitos y la microglía las liberan, pues estarán alterando a las células endoteliales, y entonces lo que está en la circulación, la sangre, se va a colar al parénquima cerebral, y entonces tendremos entrada al cerebro de glutamato, de potasio, de todo aquello que es potencialmente neurotóxico. Y entonces lo que hicimos en el laboratorio fue administrar un antagonista de receptores de adenosina. Lo que tienen ustedes aquí son animales control que durmieron ad libitum, animales restringidos de sueño en color negro, estos que estuvieron 10 días en este procedimiento de 20 horas de no dormir bien y 4 horas de oportunidad para dormir, y animales que recibieron cafeína, para todos aquellos cafeinómanos, o que recibieron un antagonista selectivo de receptores de adenosina. Y lo que tienen ustedes aquí es que efectivamente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, una molécula pequeña de solo 10 kilodaltons, se incrementa en los animales restringidos de sueño con respecto al control, en corteza, en hipocampo, en núcleos de la base y en el cerebelo, y que la administración de cafeína
que es un antagonista no selectivo de todos los receptores de adenosina, pues lo que hace es reducir la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en los animales restringidos de sueño. Y si uno administra un antagonista selectivo de los receptores 2A de adenosina, lo que observa es que de manera dosis dependiente se va reduciendo la permeabilidad de la barrera hematoencefálica después de la restricción de sueño. Cuando vimos las proteínas de la unión ocluyente en estos animales tratados con el antagonista de receptores de adenosina, lo que obtuvimos es que en algunos casos, en la mayoría, se revierte el efecto, como pueden ver ustedes aquí, los animales control, los restringidos de sueño y los que reciben el antagonista selectivo de los receptores de adenosina, y entonces ustedes pueden ver cómo se revierte el efecto regulando o modulando la adenosina. Otra cosa que hemos estado trabajando en el laboratorio tiene que ver con la regulación de los niveles de citocinas proinflamatorias, y hemos estado encontrando que ratones que son principalmente proinflamadores tienen incremento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, mientras que ratones que no son proinflamatorios, que tienen una respuesta más bien antiinflamatoria, cuando se les restringe de sueño, no pasan moléculas a través de la barrera hematoencefálica. Entonces las citocinas proinflamatorias también están modificando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces lo que tienen aquí nuevamente es un control, el animal de plataforma grande y los restringidos de sueño. Estos ratones que tienen una respuesta predominantemente proinflamatoria, cuando la buscamos, la respuesta proinflamatoria, vimos que estos ratones con cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica tienen niveles elevados de TNF-alfa y de interferón gamma en comparación con los animales que tienen una respuesta antiinflamatoria, lo que corrobora nuestros datos de que las citocinas proinflamatorias modifican el funcionamiento de la barrera hematoencefálica. Y otros investigadores han reportado que otras moléculas o mediadores inflamatorios como la ciclooxigenasa 2 o la proteína C reactiva podrían estar participando. Sin embargo, para que esas moléculas se activen requieren de las moléculas que estamos estudiando nosotros en el laboratorio. Entonces, pues seguimos con la pregunta del millón, que es ¿para qué sirve el sueño? Y nuestra respuesta a esta pregunta es para controlar lo que entra y sale del cerebro. Es decir, queremos que entren fármacos al cerebro para tratar enfermedades del sistema nervioso no tratables por otra vía. Bueno, pues podemos modular el funcionamiento de la barrera hematoencefálica durante el sueño para permitir que pasen algunas cosas, por ejemplo, o que no pasen algunas cosas durante la vigilia. Entonces, nuestra respuesta a esta pregunta del millón es que el sueño sirve para regular el funcionamiento de la barrera hematoencefálica, para permitir que salgan cosas, por ejemplo, metabolitos potencialmente tóxicos que están presentes en el parénquima cerebral y que tienen que salir a la circulación, o para promover que entren fármacos para tratar enfermedades del sistema nervioso central. Este es el grupo de trabajo en la UAM Iztapalapa, en Javier Velázquez Montezuma, que no pudo estar con nosotros hasta este momento, y todos los colaboradores, la estudiante Gaby Hurtado, que es quien ha estado trabajando esto, es estudiante de doctorado, y bueno, Marcel, que está aquí también, bueno, pero están todos los colaboradores. Tenemos una página de neurociencias de la UAM Iztapalapa, por si alguien quiere seguirnos. No lo actualicé, pero ya tenemos 2.300 seguidores aproximadamente. Y pues no me queda más que agradecer a mis colaboradores y a ustedes. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Nadie tiene preguntas a esta hora? No, ya yo. Buen día, muchas gracias. Oiga, ¿después de cuánto tiempo de privación de sueño o de sueño restringido se alcanza ese estado proinflamatorio de bajo grado del que nos habla? Pues ¿Se ha estudiado o se ha descrito? Sí, lo han descrito con episodios de 72 horas de privación de sueño en ratas, con la privación de sueño MOR, y lo han descrito también a partir de 48 horas con privación total de sueño.
este estado proinflamatorio. No se alcanzan los niveles de una infección, pero tiene niveles elevados de citocinas proinflamatorias, de adenosina, de proteínas C reactivas, y desde las 48 horas en animales experimentales. En humanos es otro cuento el que hay que hacer. Bueno, una felicitación por su ponencia, doctora, y por la forma en que lleva la charla, realmente es totalmente atrayente, ¿no? La pregunta es, se habló mucho de cuánto estos mecanismos de apertura de la barrera hematoencefálica con la privación de sueño permiten el paso de moléculas, ya sea a través de las uniones o bien a través de procesos endocíticos. Mi pregunta es, si extrapolamos esto al humano, ¿una persona con privación de sueño podría entonces tener un mayor riesgo de una neuroinfección, por ejemplo? Ciertas bacterias o virus presentes en la circulación podrían más fácilmente accesar a la barrera hematoencefálica, y una persona privada de sueño tendría mayor riesgo de una neuroinfección. Esa es la pregunta que me surge. Es posible, aunque nosotros no hemos estudiado mecanismos selectivos de transporte. La mayoría de los virus y bacterias que pudieran llegar al sistema nervioso, que tienen tropismo al sistema nervioso, tienen sistemas de transporte especializados que les permiten entrar al sistema nervioso. Nosotros no hemos estudiado sistemas de transporte especializados. Yo creo que más que preocuparnos por bacterias o virus, pues nos preocupamos por el glutamato. Es hasta 20 o 30 veces superior la concentración de glutamato y de otros aminoácidos con potencial excitatorio en la sangre que en el cerebro. Entonces imagine que llegue el glutamato al cerebro. La concentración de potasio también es diferente, es mucho más elevada en la sangre que en el cerebro. Sí podría incrementarse el riesgo de infecciones, pero la verdad es que yo creo que la regulación fisiológica es mucho más importante que el problema del riesgo de infecciones. Muchos investigadores y farmacéuticas, sobre todo, han estado buscando modificar el funcionamiento de la barrera hematoencefálica para diseñar nuevos fármacos que lleguen al cerebro. Entonces lo que hacen es engañar los sistemas de transporte selectivos de las células endoteliales. Entonces ponen algo con un aminoácido o con glucosa que tiene su acarreador presente en la célula endotelial para garantizar que el fármaco llegue al cerebro. Entonces se ha visto más por el lado